La peste, por Albert Camus, capítulo 5, parte 1. Nuestros compatriotas no estaban alegres, a pesar de este retroceso brusco e inesperado de la enfermedad. Los meses que acababan de pasar, aunque aumentaban su deseo de ser libres, les enseñaron a ser prudentes y los acostumbraron a contar cada vez menos con un fin próximo de la epidemia. No obstante, este hecho estaba en boca de todos, y en el fondo de todos los corazones se agitaba una esperanza no confesada. Todo lo demás pasaba a segundo plano. Las nuevas víctimas de la peste tenían menos peso al lado de este hecho exorbitante. Las estadísticas bajaban. Uno de los primeros signos de que la época de la salud, sin ser esperada abiertamente, permanecía en secreto, fue que nuestros ciudadanos empezaron a hablar con gusto, aunque con una especie de indiferencia, de la forma en que resolverían su vida después de la peste. Todos estaban de acuerdo en creer que las comodidades de la vida no se recuperarían en un instante, y en que era más fácil destruir que reconstruir. En general se imaginaban que el abastecimiento podría mejorarse un poco y que, de esta manera, desaparecería la preocupación más urgente. Pero, de hecho, bajo esas observaciones insignificantes, una esperanza insensata se desataba, de tal modo que nuestros compatriotas no se daban a veces cuenta de ello y afirmaban precipitadamente que en cualquier caso la liberación no sería para el día siguiente. Y en efecto, la peste no se detuvo al otro día, pero en apariencia empezó a perder fuerza más rápido de lo que razonablemente se hubiera podido esperar. En los primeros días de enero, el frío se instaló con una persistencia insólita y pareció cristalizarse sobre la ciudad. Y por lo tanto, el cielo no había estado nunca tan azul. Durante días enteros, su esplendor inmutable y helado inundó toda la ciudad con una luz incesante. En este aire purificado, la peste, al cabo de 3 semanas y mediante sucesivos descensos, pareció agotarse. Cada día había menos cadáveres. Perdió en un breve lapso de tiempo casi la mayoría de las fuerzas que acumuló en meses. Al ver cómo se le escapaban presas absolutamente sentenciadas como Grant y la muchacha de Rue, cómo se agravaban en ciertos barrios durante 2 o 3 días, mientras desaparecía totalmente en otros, cómo multiplicaba las víctimas el lunes y el miércoles las dejaban escapar en su mayor parte. Al verla desfallecer o precipitarse, se diría que se desorganizaba por debilidad o cansancio y que perdía, al mismo tiempo que el dominio de sí misma, la eficacia matemática y soberana que era su fuerza. El suero de Castel tuvo de pronto éxitos que hasta entonces le fueron negados. Cada una de las medidas tomadas por los médicos, que antes no daban ningún resultado, parecieron inesperadamente acertar. Era como si la peste le llegara la hora de ser acorralada y su debilidad súbita diera fuerza a las armas embotadas que se le oponían. Solo de vez en cuando la enfermedad se intensificaba
y en una especie de arrebato se llevaba 3 o 4 enfermos cuya curación era esperada. Eran los desafortunados de la peste, aquellos a los que mataba en plena esperanza. Ese fue el caso del juez Othon, al que tuvo que evacuarse del campo de cuarentena y del que Turo dijo que no tenía suerte sin que se pueda saber si pensaba en la muerte o en la vida del juez. Pero en conjunto, la infección retrocedía en toda la línea y los comunicados de la administración, que primero hicieron nacer tan tímida y secreta esperanza, acabaron por confirmar en la mente de todos la convicción de que la victoria estaba obtenida y de que la enfermedad abandonaba sus posiciones. En verdad era difícil saber si se trataba de una victoria, porque uno estaba obligado a comprobar que la enfermedad se iría definitivamente por donde había venido. La estrategia que se le oponía no cambió. Ayer, ineficaz. Hoy, aparentemente afortunada. Se tenía la impresión de que la enfermedad se agotaba por sí misma o de que quizá alcanzaba todos sus objetivos. De alguna manera su papel terminaba. Sin embargo, parecía que no cambiaba nada en la ciudad. Las calles, siempre mudas por el día, estaban invadidas de noche por una multitud en la que ahora predominaban los abrigos y las bufandas. Los cines y las cafeterías hacían los mismos negocios. Pero si se miraba detenidamente, podía notarse que las caras estaban calmadas, que a veces hasta había una sonrisa en ellas. Así se daba uno cuenta de que hasta ese momento nadie sonreía por la calle. En realidad se desgarraba el velo opaco que rodeaba la ciudad desde hacía meses, y todos los lunes se comprobaba por las noticias de la radio que la ruptura crecía y que al fin sería posible respirar. No era más que un alivio negativo que todavía no tenía una expresión franca. Pero mientras que antes no sabían si cierta incredulidad, la noticia que salía de un tren o llegaba un barco, o bien que se autorizaría la circulación de coches, el anuncio de esos acontecimientos a mediados de febrero no provocó la menor sorpresa. Era poco, sin duda, pero este ligero matiz reflejaba los enormes progresos alcanzados por nuestros compatriotas en el camino de la esperanza. Se puede decir, por otra parte, que a partir del momento en que la más ínfima esperanza se hizo posible en el ánimo de nuestros compatriotas, el reinado efectivo de la peste terminó. El hecho es que durante el mes de enero, nuestros compatriotas reaccionaron contradictoriamente. Pasaron por alternativas de excitación y depresión. Fue por esto que se registraron nuevos intentos de fuga en el momento mismo en que las estadísticas eran más favorables. Esto sorprendió mucho a las autoridades y a los puestos de guardia, porque la mayoría de estos intentos fue exitosa, pero en realidad la gente que escapaba obedecía a sentimientos naturales. En unos, la peste hizo que se arraigara un escepticismo profundo del que ya no podían deshacerse. La esperanza no podía aferrarse en ellos. Y aunque la época de la peste pasaba,
ellos continuaban viviendo